Mi nombre es Samuel, tengo 82 años y necesito hablarte de un lugar del que la mayoría de los predicadores ya no quieren hablar. No porque no sea real, porque lo es, sino porque hace que la gente se sienta incómoda, vacía salas, les cuesta miembros a las iglesias y por eso lo pasan por alto, lo suavizan, pretenden que es una metáfora o simplemente nunca lo mencionan. Estoy hablando del infierno y no voy a suavizar nada hoy, porque pasé la mayor parte de mi vida sin tomarme el infierno en serio, y ese descuido casi les cuesta a las personas que amo más de lo que puedo describir. Lo que voy a compartir con ustedes es lo que la Biblia realmente dice, no lo que la gente desearía que dijera, ni lo que te hace sentir bien por dentro, sino lo que Jesús mismo enseñó. Y déjenme decirles, Jesús habló del infierno más de lo que habló del cielo. Solo ese hecho debería detenernos a cada uno de nosotros en seco. A mí me detuvo. Y para cuando termine de contarles lo que he aprendido, creo que los detendrá a ustedes también. Verán, antes de sentarme a estudiar verdaderamente lo que las Escrituras enseñan sobre el infierno, yo tenía mis propias ideas. Y, honestamente, la mayoría de esas ideas venían de la nada. No venían de la Biblia, venían de la cultura, de conversaciones, de suposiciones que había recogido a lo largo de décadas de asistir casualmente a la iglesia sin profundizar nunca en el texto. Y descubrí algo preocupante. Casi todo el mundo tiene su propia versión personal de lo que es el infierno, o de lo que no es. Y casi ninguna de esas versiones coincide con lo que la Biblia describe. Permítanme contarles lo que encontré a lo largo de los años. Conocí a personas que creían que el infierno era simplemente un mito, un lugar ficticio inventado por la iglesia para asustar a la gente, para que obedeciera, y francamente, para llenar los platos de las ofrendas. Conocí a personas que creían que el infierno era solo un estado mental, no una ubicación real, solo las cosas malas que experimentas mientras estás vivo en esta tierra, tu propio sufrimiento, tu propia culpa, tus propias consecuencias. Eso era el infierno, y cuando morías, se acababa. No lo sabía en ese momento, pero eso es en realidad lo que enseña la cienciología. Y hay mucha gente sentada en iglesias cristianas que cree exactamente lo mismo, sin darse cuenta de dónde vino esa idea. Conocí a personas que creían en la aniquilación, que los malvados van a algún lugar después de la muerte, pero que simplemente son destruidos. Dejan de existir, se acabó. Sin sufrimiento, sin eternidad, solo nada. Y se sorprenderían de cuántos cristianos creen eso. Yo mismo creí algo cercano a eso por un tiempo, porque se sentía más cómodo que la alternativa. Conocí a personas que se llamaban a sí mismas universalistas. Creían que, como Jesús murió por los pecados de todo el mundo eventualmente se salvaría. El infierno no existe como destino final. Todos se reconcilian con Dios tarde o temprano. Suena hermoso, suena misericordioso, y es completamente contrario a lo que Jesús enseñó. Y luego conocí a personas buenas, sinceras, lectoras de la Biblia, que creían lo que las Escrituras realmente dicen. Que el infierno es un lugar real de tormento para las almas de aquellos que han rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que no es una metáfora, no es un estado mental, no es un mito, es un lugar. Y tuve que decidir a qué grupo pertenecía yo, no basándome en lo que me hacía sentir cómodo, sino basándome en lo que la palabra de Dios declara claramente. Honestamente, el momento que cambió todo para mí fue cuando aprendí un dato simple que de alguna manera se me había pasado por alto durante décadas. Jesús mencionó el infierno, o el Hades y la Gehenna, que son dos lugares distintos que tendemos a agrupar bajo la palabra infierno. 56 veces en los Evangelios. 56. Mencionó el cielo solo 24 veces. Jesús habló más del doble sobre el infierno que sobre el cielo. Y cuando eso caló en mí, me recosté en mi silla y pensé, si el mismo Hijo de Dios sintió que era así de importante advertirnos sobre este lugar, ¿quién soy yo para descartarlo? ¿Quién soy yo para suavizarlo? ¿Quién soy yo para pretender que no existe porque me inquieta? Y aquí está lo que no entendía entonces, algo que lo cambió todo una vez que lo capté. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa,
El infierno no es en realidad el destino final de los incrédulos. Es un lugar de detención temporal. Permítanme explicarles. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 14, la Biblia describe lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Esto tiene lugar al final del milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Y lo que sucede es asombroso. Todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida son resucitados, cuerpo y alma reunidos, y se presentan ante Dios. Se abren libros, no un libro, libros, en plural. Todo lo que esa persona hizo, dijo, pensó, cada motivo, cada intención, todo está ahí, registrado. Y son juzgados según lo que está escrito en esos libros. Y luego, y esta es la parte que me mantuvo despierto por las noches cuando la entendí por primera vez, son arrojados al lago de fuego, la Gehenna, la muerte segunda. Así que el infierno, el Hades, es como estar detenido en una celda de la cárcel esperando el juicio. Es terrible, pero es temporal. El lago de fuego es la prisión, el destino final, el lugar del castigo eterno. Y las personas que terminan allí no simplemente se queman y dejan de existir. Fuimos creados como seres inmortales. Nuestros cuerpos físicos mueren, pero nuestras almas continúan, viven para siempre. La única pregunta es ¿dónde? Ahora déjenme decirles cómo es realmente el infierno, según Jesús y los apóstoles. Porque esta es la parte que la mayoría de la gente nunca ha escuchado descrita desde las Escrituras, y es la parte que me hizo reflexionar más que cualquier otra cosa que haya estudiado en mi vida. Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9, que aquellos que rechazan el Evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y tuve que detenerme y pensar realmente en lo que significa esa palabra, perdición o destrucción. Se traduce de la palabra griega oletros y significa ser destruido al perderlo todo. Todo. Tu salud, desaparecida. Tu riqueza, desaparecida. Tu libertad, desaparecida. Tus seres queridos, desaparecidos. Cada una de las cosas por las que trabajaste, te esforzaste, te preocupaste o por las que viviste, arrebatadas. Para siempre. Incluso la esperanza. La esperanza misma desaparece. Y lo peor de todo, estás separado de Dios por toda la eternidad. Cuando entendí eso por primera vez, me sentí enfermo. Físicamente me sentí enfermo. Porque pensé en personas que conocía, amigos, vecinos, familiares, que nunca se habían tomado esto en serio. Que vivían como si nada de esto fuera real. Pero se pone peor. Jesús describió el infierno como un lugar de tinieblas de afuera. Mateo capítulo 25, versículo 30. Y esa frase, tinieblas de afuera, viene de la palabra griega exoteros, que es la forma superlativa de exo, que significa fuera. Exoteros significa el extremo más lejano posible de algo. Lo más lejos que puedes estar de la presencia de Dios. Tan lejos de todo, de la luz, de la bondad, del amor, del calor, que es una oscuridad total. Tinieblas absolutas, aislamiento total. He vivido 82 años y he experimentado habitaciones oscuras, noches oscuras, temporadas oscuras del alma. Pero nunca he estado verdadera y completamente separado de cada rastro de la presencia de Dios. Incluso en mis peores momentos había algo. Un destello de esperanza, un susurro de la conciencia, una pizca de misericordia sosteniéndome. En el infierno, eso se acaba. Todo se acaba. Y Jesús también describió el infierno como un lugar de llanto y crujir de dientes. Ahora, la mayoría de la gente escucha esa frase y simplemente pasa de largo. Suena a lenguaje religioso antiguo. Pero déjenme decirles lo que significa en realidad, porque cuando lo entendí, me golpeó como un impacto físico. El llanto se refiere al luto. El dolor profundo e implacable de haberlo perdido todo. Todo lo que amaste. A todos los que abrazaste.
cada cosa buena que experimentaste. Desaparecido, y sabes que ha desaparecido para siempre. No viene ningún rescate, no hay segunda oportunidad, no hay apelación, solo pérdida. Pérdida permanente y eterna. Y el crujir de dientes era una figura retórica común en la época de Jesús. Describía lo que hace una persona cuando experimenta un dolor físico intenso. Ustedes saben cómo se ve. Se han golpeado el dedo del pie tan fuerte que pensaron que se lo habían roto. Se han golpeado la espinilla con algo en la oscuridad. ¿Y qué hicieron? Rechinaron los dientes. Apretaron la mandíbula. Su rostro se contorsionó. Eso es el crujir. Esa respuesta involuntaria a un dolor tan agudo que no puedes contenerlo. Y Jesús nos está diciendo que el infierno es un lugar donde ese tipo de dolor es constante, implacable, no por un momento, no por una hora, por la eternidad. ¿Y qué causa ese dolor? Según el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, es el fuego. Un lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Y sé que algunos dirán que eso es simbólico, que es alegórico, que en realidad no significa fuego literal. Y entiendo por qué quieren creer eso. Entiendo el impulso de suavizarlo. Pero les diré lo que decidí después de estudiarlo. Decidí que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y si me equivoco y resulta ser un símbolo de algo incluso peor que el fuego, entonces que Dios nos ayude a todos. En Lucas capítulo 16, Jesús contó la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Cuando el hombre rico murió, fue al infierno. Y clamó: «Estoy atormentado en esta llama». Rogó por solo una gota de agua en su lengua. Una gota. Ahora, ya sea que esos dos hombres fueran personajes reales o ficticios en una parábola, el lugar descrito es real. Lo que experimentaron es un hecho. Jesús usó esa historia para mostrarnos cómo es ese lugar. Y el hombre rico estaba plenamente consciente. Podía ver, podía hablar, podía sentir, podía recordar su vida, su familia, sus hermanos que aún estaban vivos. Era consciente de todo lo que había perdido. Y estaba en agonía. Pero aquí hay algo que me sorprendió, y podría sorprenderlos a ustedes también. No todos en el infierno sufrirán de la misma manera. Jesús enseñó que hay diferentes grados de castigo. En Lucas, capítulo 12, versículos del 42 al 48, explicó que un siervo que conocía la voluntad del amo y no obedeció sería castigado severamente. Pero el que no la conocía e hizo lo malo sería castigado levemente. Uno recibió muchos azotes, el otro pocos. Dios es justo, lo que significa que debe castigar el pecado. Pero Dios también es equitativo, lo que significa que no castigará a todos por igual. Cuanto más sabías y aún así te negaste a obedecer, peor será tu juicio. Todo está registrado, todo es pesado. Y en el gran trono blanco, esos libros se abren, y cada persona es juzgada según lo que hizo y lo que sabía. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió de todo esto? No fue la severidad, fue la tragedia. Porque el infierno nunca fue destinado para los seres humanos. Déjenme decir eso de nuevo, porque esta es la parte que me rompió el corazón por completo. En Mateo capítulo 25, versículo 34, Jesús dijo a los justos: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». El reino de los cielos fue preparado para nosotros, para las personas, para ti y para mí. Esa fue la intención de Dios desde el principio. Pero luego, en el versículo 41, se vuelve a los injustos y dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». ¿Captaron eso? El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Se suponía que heredaríamos el cielo. El infierno nunca fue nuestro destino previsto. La única razón por la que un ser humano termina allí es porque rechazó el método de salvación de Dios. Rechazó el regalo gratuito. Se apartó de Jesús. Y eso es lo que me atormenta. Eso es lo que me mantiene despierto algunas noches, incluso a los 82 años.
Porque Dios no predestinó a nadie al infierno. Sé que hay gente que enseña eso, que cree que Dios eligió a algunos para el cielo y a otros para la perdición antes de que nacieran. Me crié rodeado de esa teología, y les diré claramente, después de décadas de estudiar las Escrituras, no lo creo. La Biblia dice que Dios quiere que todas las personas se salven. Él preparó el cielo para nosotros, envió a su Hijo a morir para que nadie tuviera que perecer. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien termina en el infierno, no es porque Dios lo envió allí, es porque rechazó la única salida, y la única salida es Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esa no es mi opinión, esa no es la posición de mi denominación, es Jesús hablando. La iglesia primitiva incluso era llamada el camino, debido a esas palabras. Y Juan escribió en sus epístolas: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así de claro, es así de simple, y es así de serio. Tuve un profesor hace años que intentó ayudarnos a entender la eternidad. Dijo: imagina las montañas rocosas, cada piedra, cada roca, cada pico, todo molido hasta convertirse en diminutos granos de arena. E imagina un pájaro. Cada 1000 años, ese pájaro vuela a las montañas, recoge un solo grano de arena con su pico, lo lleva al océano y lo suelta. Dijo: después de que hasta el último grano de las montañas rocosas haya sido llevado al océano, la eternidad apenas está comenzando. Ni siquiera has empezado. Cuando escuché eso, era un hombre más joven, y me asustó de una manera que nada más lo había hecho. Y ahora, a los 82, no me asusta por mí mismo. Sé a dónde voy. Le entregué mi vida a Jesús y sé que Él pagó por mis pecados. El acta de los decretos que había contra mí, todo lo registrado en esos libros, ha sido borrada. Pagada por completo. No porque yo sea justo, no lo soy. Mi madre fue la mujer más piadosa que conocí, e incluso ella no era lo suficientemente justa por sí misma para entrar al cielo. Ella está allí porque puso su fe en Jesucristo. Y esa es la única razón por la que cualquiera de nosotros estará allí. Pero pienso en los demás. Pienso en mis vecinos, mis antiguos compañeros de trabajo, personas de mi familia de las que no estoy seguro de que alguna vez entregaran realmente sus vidas a Cristo. Y cuando pienso en lo que acabo de describir, la oscuridad, la pérdida, el fuego, la eternidad de ello, siento una urgencia que no puedo expresar con palabras. Siento una urgencia que hace que todo lo demás en esta vida parezca pequeño. Porque nada más importa si alguien a quien amas termina en un lugar que ni siquiera estaba destinado para ellos. Así que, si me estás escuchando ahora mismo y algo dentro de ti se está moviendo, una incomodidad, una convicción, una pregunta que has estado evitando, por favor, no la rechaces. Ese podría ser Dios mismo buscándote. La Biblia dice en 2 de Corintios 6:2 que hoy es el día de salvación. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando hayas limpiado tu vida. Ahora mismo. Jesús es el camino, el único camino, y sus brazos están abiertos. Y si ya lo conoces, si ya eres salvo y sabes a dónde vas, entonces necesito preguntarte algo. ¿A quién se lo has dicho? ¿Quién en tu vida está caminando hacia un lugar que nunca fue preparado para ellos y tú no has dicho una palabra? Comparte este mensaje con ellos. Envíaselo a alguien que necesite escuchar la verdad. No una versión suavizada, sino la real. Deja un comentario abajo y dime qué fue lo que más te impactó hoy. Suscríbete a este canal, porque hay más que necesito decir, y cada día que me queda es un día menos para decirlo. La vida es corta, la eternidad es para siempre, y lo único que se interpone entre alguien a quien amas y el peor desenlace posible es la verdad. No te la guardes, por favor, no te la guardes.